Hola, mi nombre es Diego y hoy día le voy a hablar sobre auscultación pulmonar. La auscultación pulmonar es una técnica que evalúa el flujo de aire que entra al árbol traqueobronquial y también evalúa el estado de los pulmones y el espacio pleural. Ahora, como anatomía de los pulmones, vamos a decir que tenemos dos pulmones, un pulmón derecho y un pulmón izquierdo. El pulmón derecho tenemos tres lóbulos, el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. Ahora, del pulmón izquierdo tenemos dos lóbulos, el lóbulo superior y el lóbulo inferior y más su língula. Los pulmones ya están cubiertos por lo que son por las pleuras, por dos pleuras, pleura parietal y pleura visceral. Entre estas dos pleuras tenemos lo que es el líquido pleural. Y en relación a la base de los pulmones tenemos el diafragma. Ahora les presento a mi paciente Miguel. Para la examinación de un paciente primero tenemos que ver la forma del tórax, su simetría, el color de la piel, ver si tiene estrías o lunares en lo que es en la cara anterior del tórax y preguntarle al paciente si no ha sufrido alguna fractura en lo que es en el tórax. Ahora, en la región posterior, también lo mismo. Nos fijamos en el color de la piel, en las estrías y lunares y más que todo en la columna. Ahora, como un consejo, utilizamos el oxímetro, ¿ya? Y que este oxímetro lo colocamos al paciente para medir la saturación de oxígeno. Una vez puesto el oxímetro al paciente, le vamos a tomar lo que es la frecuencia respiratoria. Esto quiere decir las respiraciones en un minuto. Le decimos al paciente que respire normalmente y lo medimos por un minuto. Ahora le pedimos al paciente que inspire y expire. De esta forma vamos a ver la expansión de los pulmones y de la caja torácica. Como otro método de examinación, hacemos esta maniobra y nos vamos al apéndice sifoides, lo colocamos de esta forma al paciente y decimos que inspire y expire. De esta forma examinamos el movimiento de la caja torácica. Ahora, como otro método de examinación, tenemos a la palpación de la voz. Nos vamos en la región posterior del paciente y colocamos una maniobra de un círculo, ¿ya? Y nos vamos a la región superior y le decimos al paciente que diga 33. 33, 33, 33, 33, 33, 33. Ahora, como otro método de examinación, tenemos la percusión. Esto también nos vamos a la región posterior, ponemos dos dedos, ¿ya? Y con estos dedos golpeamos. Siempre nos vamos a dirigir al paciente en cada espacio intercostal y escuchamos. Ahora nos vamos al método auscultatorio, ¿ya? El primer foco va a ser la clavícula en relación con el músculo esternocleidomastoideo y con el trapecio. Armamos un triángulo y más o menos por aquí
va a ser el primer foco. El segundo foco va a ser entre el primer espacio intercostal y línea media clavicular. El tercer foco va a ser en el tercer espacio intercostal. Línea media clavicular. Los focos laterales o axilares. El primer foco lateral o axilar va a ser en el quinto espacio intercostal, línea media axilar. El segundo foco lateral o axilar va a ser en el séptimo espacio intercostal, línea media lateral axilar. Ahora auscultamos al paciente con un estetoscopio. Ahora le pedimos al paciente que en cada foco respire como cansado. En la región lateral también pedimos al paciente que respire como cansado. Focos en la región posterior. En el pulmón izquierdo vamos a tener 4 tipos de focos, que va a ser un foco superior, un foco de base, el tercer foco que va a ser en relación con la cisura que divide el lóbulo superior con el inferior, y el cuarto foco va a ser en la língula. Ahora los focos en el pulmón derecho van a ser 3: un foco superior, un foco de base y el tercer foco, el foco medio. Ocultamos al paciente y le decimos que respire como cansado. Respire, por favor. Auscultación del pulmón derecho. Bueno, espero que le haya gustado el video. Nos vemos en otra ocasión. Chao.